Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Con el gusto de siempre les saluda Gregorio Rojas. Hoy nos acompaña en el estudio Manuel Enrique Figuera, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Gregorio. Primer caso de la viruela del mono en el país, detectado en el país. Ya el Ejecutivo Nacional ha iniciado un cerco epidemiológico para tratar de controlar la enfermedad, pero ¿vamos a seguir viendo casos, doctor, de la viruela del mono en el país? Es probable, pero lo primero que hay que decir a la comunidad es que no debe alarmarse. Esto es un problema muy distinto de COVID-19, es un problema que no tiene la potencialidad de llegar a ser una pandemia, ni mucho menos involucrar a muchas personas. Los casos que se están reportando hoy en día son personas que han tenido contacto muy estrecho entre ellos. Se ha visto que ha sido predominantemente en hombres jóvenes que han tenido sexo entre hombres, pero no se transmite sexualmente. Es por un contacto piel con piel con las personas que tienen las lesiones o eventualmente piel con boca o boca con boca. Y implica un contacto muy estrecho y prolongado. Es raro de contagiarse entre humanos, más bien es una infección principalmente en animales que ocurre en África, en roedores y en monos, y de ahí deriva su nombre, porque el primer caso que se identificó fue en el 58 en monos, el primero en humanos fue en 1970 y es una enfermedad ya conocida y que sabemos de ella y sabemos cómo prevenirla o cómo evitar que se extienda rápidamente. Entonces no debemos alarmarnos. Hay mecanismos de inmunización con respecto a la viruela común, ¿correcto, doctor? Sí, vamos a decir que son primos porque pertenecen al mismo género de la viruela humana que fue erradicada en 1980 gracias a la campaña masiva de vacunación. Las vacunas salvaron a muchas personas y ya la viruela no existe en la humanidad, pero existen sus familiares que puede ser la viruela del mono u otro tipo de viruelas de otros animales. Y esta viruela del mono al final es endémica, ocurren casos de alguna manera en África, pocos casos, principalmente en personas que tienen contactos con animales, sobre todo roedores, pero se extendió al mundo desde un caso que vino de Nigeria en Reino Unido, que fue el primer reporte, y esta persona probablemente tuvo contacto con otras personas y se ha diseminado. Ahorita hay en más de 30 países, más de 1.200 casos confirmados en un periodo de un poco más de un mes, pero es poco en comparación con lo que ocurría con COVID-19. Hay países como en Venezuela, en Argentina, en Brasil, en México, que apenas es un solo caso, y son casos importados. Gente que vino de España o de Portugal o de Reino Unido, se infectaron allá y vinieron. El caso que reportó el Ministerio Popular para la Salud es una persona que tuvo contacto estrecho con 2 personas más en Barcelona, en España, y aquí se detectó. Lo bueno es que en Venezuela tenemos la capacidad de hacer el diagnóstico. En el Instituto Nacional de Higiene, Rafael Rangel, que queda en la Universidad Central de Venezuela, hicieron el diagnóstico por métodos moleculares. Es cuestión entonces que cualquier viajero que haya tenido comportamientos de riesgo o promiscuidad, que hayan tenido relaciones sexuales con múltiples personas en Europa y haya venido recientemente y le aparezca algún tipo de lesión o tenga algún tipo de síntoma, el llamado es que busque evaluación especializada, principalmente con infectólogos o dermatólogos, que son las especialidades que quizás tengan mayor conocimiento sobre la viruela del mono y sepan qué hacer. Porque hay otras infecciones que producen lesiones en piel, pero no todo necesariamente va a ser viruela del mono. El primer paso, asumo, es aislarse para esa persona que pueda estar infectada. A partir de eso, ¿cuál es el proceso para afrontar la enfermedad? Hay que saber que la enfermedad es muy distinto a lo que ocurría en África y la información que teníamos en África de que podía causar una mortalidad del 1 al 10%. Hay que entender que en África hay pobreza, desnutrición, distintas enfermedades, pero hoy en día los más de 1.200 casos confirmados, ninguno ha fallecido y ninguno ha tenido un cuadro severo que haya meritado una hospitalización por la enfermedad. A veces lo han hospitalizado por aislamiento, pero lo más importante es que esta persona que tenga viruela del mono, que tenga las lesiones, no debe tener contacto estrecho con otras personas. Entonces el aislamiento, por supuesto, es importante por 21 días, de modo que no tenga más relaciones sexuales o más contacto con otras personas de manera estrecha, y es la manera de cortar la diseminación. Y los contactos, que también el ministerio dijo que está evaluando los contactos, se siguen desde el punto de vista, y los que son contactos muy estrechos se les hace cuarentena y se vigila en el tiempo si desarrollan enfermedad o no. Pero en esencia es un problema tan poco contagioso que no se ha demostrado contagio, por ejemplo, en personas que hayan viajado en avión. En Estados Unidos, por ejemplo, de los casos que hay reportados, no se ha demostrado casos que hayan sido por vía aérea. Alguien puede tener una infección tan fuerte que comprometa los pulmones y tener quizás contagio por vía respiratoria. Eso no se ha demostrado en Estados Unidos. Todos los casos que han habido en Estados Unidos han sido por contacto estrecho, piel con piel, o personas que han tenido relaciones sexuales. A partir de lesiones cutáneas. Sí, porque las lesiones se pueden asemejar a otro tipo de lesiones, por ejemplo, con las lesiones de herpes.
porque tienen vesículas que están llenas de líquidos, se rompen y forman costras. De hecho, el primer caso en Reino Unido fue evaluado en una clínica de enfermedad de transmisión sexual porque la persona pensaba que tenía una enfermedad de transmisión sexual. Y afortunadamente ya evaluaron las cosas adecuadamente y determinaron que fue viruela del mono. Y es de ahí que se sabe que tenemos viruela del mono en distintos países. Lamentablemente ha habido eventos diseminadores, ha habido eventos como ciertas fiestas, festividades, reuniones donde ha habido intercambio sexual entre personas y eso ha llevado que se haya aumentado los casos de una manera muy importante, pero implicó un contacto piel con piel porque no se transmite sexualmente, personas que se besaron o se abrazaron o estuvieron juntas y de ahí se ha diseminado en distintos países, pero en cada uno de los países se ha limitado su transmisión. Ha hecho hincapié, doctor, en lo que llevamos de esta conversación, en que el contacto tan estrecho que se genera piel con piel a partir de lo que involucra una relación sexual es lo que puede desembocar en la transmisión de la enfermedad. Pero más allá de este escenario, ¿qué otro escenario de contacto tan cercano, como el que menciona incluso a veces de festividad? Estar con una persona lado a lado que pueda estar en esta situación por 1 hora y media de concierto puede también provocar que se transmita la enfermedad. Oye, no sé, por eso decía lo de Estados Unidos. En Estados Unidos no se demostró que hubieran contagios en las personas que viajaron, por ejemplo, de Canadá a Estados Unidos, estuvieron en avión en el mismo vuelo, no se demostró contagio. Y en Estados Unidos dejaron de usar mascarillas. Ni se ha demostrado contagio en algunos de los familiares que viven con estas personas que han resultado positivo y no tienen un contacto estrecho, viven bajo el mismo techo. Entonces, de algún modo, da tranquilidad que no pareciera ser tan contagiosa por vía aérea, sino el contagio es principalmente por un contacto estrecho. Pero hoy en día tenemos todavía COVID-19 y las personas deben seguir usando mascarillas para protegernos contra COVID-19 y el uso de las mascarillas nos protegerá también contra la posibilidad de contagio de enfermedades que se transmitan por vía respiratoria. Ha habido un par de casos de personal de salud que se han contagiado por viruela del mono, pero no se entiende porque si tú vas a examinar a una persona hoy en día, tienes que usar mascarilla, la careta facial, y si vas a examinar lesiones en piel, tienes que usar guantes y batas. Entonces, probablemente las personas que se contagiaron de profesionales de salud fue porque se descuidaron. Hoy en día los que trabajamos en salud tenemos que seguir usando las medidas de protección a la hora de ver pacientes. Doctor, precisamente hablaba del tema del COVID-19 y me gustaría abordar el tema de la pandemia porque hemos visto cómo se han relajado medidas en países, pero hemos visto cómo aparecen brotes importantes en China, confinamientos de nuevo en varias ciudades, entre ellas Shanghái fue la más sonada. ¿En qué punto se encuentra en este momento la pandemia del COVID-19? Estamos ya a mediados del 2022, estamos próximos a que probablemente ya se acabe con la declaratoria de pandemia. ¿En qué punto está la enfermedad? Las cosas en el 2022 son muy distintas al 2021 y al 2020. El 2020 todos éramos susceptibles, era una enfermedad nueva, el COVID-19. El 2021 apenas empezaron las vacunaciones y vinieron variantes que eran muy agresivas, como la Delta, que producía mucha mortalidad por mucha inflamación pulmonar. Hoy en día, el 2022, tenemos buena parte de la población vacunada y sabemos que las vacunas protegen contra las infecciones, protegen contra las hospitalizaciones, la severidad y la muerte. Los que están vacunados están protegidos y sobre todo los que tienen 3 dosis de la vacuna. Todavía hay personas que no están vacunadas y están en riesgo, pero algunos de ellos sufrieron infección por Omicron, que es muy contagiosa, pero afortunadamente produce pocos problemas a nivel pulmonar. Entonces, eso es positivo porque las personas se infectaron, quizás no se murieron por ello, pero también se arriesgaron a infectarse con una enfermedad que puede producir problemas cardíacos de distintos tipos. Entonces, el punto es que la gente no debería arriesgarse. Hoy en día Omicron es muy contagioso, están produciendo casos principalmente como un resfriado, como una gripe, y no, es COVID. Lo bueno es que no se están hospitalizando, las vacunas están evitando que las personas incluso sean tan contagiosas como era antes, entonces el problema está mucho más controlado. Disponemos de antivirales, las personas que no estén vacunadas o que tienen edad avanzada o distintos problemas de salud, sufren COVID-19, podemos darle tratamiento temprano para evitar la progresión de enfermedad. Entonces, ¿qué estamos viendo hoy en día? Las hospitalizaciones han disminuido de manera notable y las muertes también, pero en el mundo todavía siguen ocurriendo hospitalizaciones y muertes. Por ejemplo, en Estados Unidos, que tienen mejores estadísticas que nosotros, se ve que las hospitalizaciones han aumentado y son principalmente en personas no vacunadas. Igual que las muertes se mantienen, pero son principalmente en personas no vacunadas. Entonces, el llamado a la población es que es verdad, COVID dejó de ser un problema como fue en el 2021 y 2020, pero está siendo un problema para las personas que no están vacunadas y para las personas que tienen vulnerabilidad por edad avanzada o problemas de salud. Y a ellos tenemos que protegerlos. Y el llamado es también a usar mascarillas en los sitios cerrados, donde hay grandes aglomeraciones de personas, o en los espacios de mayor riesgo, como pueden ser centros de salud o salones de clase. Doctor, hemos hablado de las 2 dosis, la primera dosis de refuerzo. Hay países de Sudamérica, ejemplo Argentina, que ya se han colocado una
segunda dosis de refuerzo, la cuarta en total, desde su perspectiva, en la diseminación actual de la enfermedad, ¿es indispensable una cuarta dosis de refuerzo, disculpe, una segunda dosis de refuerzo, cuarta en total, ahora en Venezuela? Sí, pero no para todo el mundo. Hay personas que por problemas de inmunosupresión, por tener las defensas bajas o por edad avanzada, las vacunas no funcionan tan bien en ellos. Y muchas veces 3 dosis no generan una buena defensa, mientras que hay personas jóvenes y sanas que con 3 dosis están bien protegidas hoy en día. Entonces la cuarta dosis en Estados Unidos la están recomendando en los mayores de 50 años y en las personas inmunosuprimidas mayores de 12 años. Esa estrategia se puede llevar a Venezuela. El llamado a las autoridades, porque el presidente lo dijo en una locución, de que se podía colocar las dosis cada 4 meses, pero es importante dejar por escrito esa indicación de modo que las distintas unidades sanitarias sepan que eso es lo que debe hacerse, colocar una cuarta dosis, sobre todo en un grupo más vulnerable, e insistir en la tercera dosis en las personas que tienen 2 dosis, 4 meses después de la segunda dosis. Y eso es importante. Toda la población sí debería tener, sobre todo los mayores de 18 años, 3 dosis. Y quizás una recomendación adecuada que los mayores de 3 años le colocáramos 4 o 6 meses después una tercera dosis para estar mejor protegidos, porque es probable que ahorita Omicron nos llegue de una manera más fuerte, los casos aumenten, y si los niños no están bien vacunados, puede ser un grupo de mayor riesgo, como estaba pasando en Estados Unidos. Doctor, nos quedan un par de minutos. Antes de que sonaran las alarmas, y saltaran las alarmas con el tema de la viruela del mono, saltaron las alarmas con el tema de la hepatitis infantil. ¿En qué se diferencia la hepatitis infantil de la hepatitis A, la hepatitis B, como son las comunes que conocemos? Oye, lo que está llevando la ciencia hoy en día es por qué ocurrió ahorita y está ocurriendo justo después de COVID-19. Entonces, pareciera que es un proceso o complicación posinfecciosa del COVID-19, así como hay un síndrome inflamatorio multisistémico, que es que la inmunidad se vuelve de alguna manera como loca y ataca al mismo cuerpo después de COVID-19. Se está especulando que probablemente haber sufrido de COVID-19 genera cierta respuesta inmune o defensa que ataca al hígado de manera secundaria. Entonces no pareciera ser un problema infeccioso directamente, mientras que las infecciones por hepatitis A, B, C, D, E son infecciones virales y que de algún modo algunas de ellas tienen protección o se evitan con vacunas como la hepatitis A y B, mientras que esta pareciera que es una consecuencia de haber sufrido de COVID-19. Con mayor razón entonces hay que procurar que los niños no sufran de COVID-19, hay que vacunarlos y hay que seguir con las medidas de protección en general, porque se ha visto que esto ha ocurrido en niños que no estaban vacunados, muchos de ellos, y quizás por eso no tenían una buena protección contra COVID-19. Doctor, nos queda cuestión de un minuto. ¿Por qué el mundo es hoy más propenso a brotes de enfermedades tropicales, exóticas o incluso la aparición de nuevas enfermedades? Oye, la conducta humana ha hecho que ha transgredido ciertos límites, ha deforestado, ha penetrado zonas selváticas, está consumiendo alimentos que no son adecuados y la gente está viajando. Las enfermedades hoy en día viajan por avión, antes viajaban por barco o viajaban por tierra y eran difíciles que se extendieran rápidamente. Hoy en día una persona pudo estar en la mañana en Nigeria y en la tarde en Reino Unido y haberse contagiado en Nigeria un problema y extenderlo por el mundo. Entonces hay que entender que tenemos que ser responsables como humanidad. De todas maneras, desde la Sociedad Venezolana de Infectología, la semana que viene tenemos nuestras jornadas nacionales de infectología. El 22 tenemos un foro de la comunidad que vamos a abordar todos estos elementos. Los invito a ver en @infectología, tanto por Instagram, por Twitter, cómo conectarse a nuestro foro de la comunidad que va a ser el día 22 y ahí le daremos mayor información. Igualmente estamos a la orden en nuestras redes para orientarlos de cualquier duda en este sentido. Doctor, brevemente, ¿hay una reaparición de la tuberculosis? ¿Hay que preocuparse por esto? La tuberculosis no ha dejado de existir. De hecho, en Venezuela en el 2018-2019 tuvimos las tasas más altas de tuberculosis en Venezuela antes de COVID-19. COVID-19 frenó un poco esto porque la gente se quedó en su casa, usó mascarilla, pero evidentemente ahorita con la apertura y con un país que está con dificultades económicas, con pobreza, desnutrición, por supuesto que la tuberculosis puede repuntar. El llamado es a buscar fortalecer los sistemas diagnósticos. En Venezuela han llegado ciertas máquinas de biología molecular que va a permitir adelantar el diagnóstico, pero todavía hace falta fortalecer los hospitales, los centros ambulatorios en el aspecto diagnóstico habitual, en las pruebas de esputos y en la educación. Y ustedes están haciendo una gran labor en la educación, pero hace falta más. Doctor, gracias por acompañarnos hoy. A ustedes. Estuvo con nosotros Manuel Enrique Figuera, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, en entrevista Venevisión. Amigos, gracias por acompañarnos. Continúen con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión al regreso de la pausa.